Durante la audiencia en el caso contra los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, la Fiscalía los señaló como gestores del complejo entramado de corrupción en la hoy tristemente célebre UNGRD. Dice que tenían la autoridad para ser ordenadores de los actos que llevaron a este detrimento. Aún no es la etapa de acusación, pero todo gira a que será un diciembre cargado políticamente por este caso. Hoy es martes 2 de diciembre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el Café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas horas, y hay algunas bastante impactantes. Según información de Estados Unidos, hubo una llamada entre Nicolás Maduro y Donald Trump. El jefe del régimen venezolano dijo estar dispuesto a salir de ese país con amnistía completa. La agencia Reuters reveló que en la charla, que duró menos de 15 minutos, Trump habría rechazado las solicitudes de Nicolás Maduro. Esto en medio de toda la tensión política y militar que se vive en la zona. Esta información oficial de Estados Unidos confirma la versión puesta por el New York Times en su edición del pasado 28 de noviembre, es decir, que la conversación se habría dado antes de este 28 de noviembre. Sin embargo, ninguna de las partes involucradas ha dado a conocer el contenido de la charla y tampoco ha dado señales de que lo que se dijo en esa charla es lo que va a ocurrir en este punto. Sin embargo, según Estados Unidos, Nicolás Maduro está dispuesto a dejar Venezuela. Miguel Uribe Londoño, el padre de Miguel Uribe Turbay, quien se ha convertido en candidato por el Centro Democrático tras el magnicidio, resultó expulsado del proceso presidencial y del Partido Centro Democrático. Él dice: yo no me he retirado. Tampoco dice que lo expulsaron propiamente. Sin embargo, todo esto se desprende de una conversación que Uribe Londoño habría sostenido con el candidato Abelardo de la Espriella, candidato de derecha y quien aparece como segundo en las intenciones de voto según la encuesta de Inbamer. Según esta conversación, Miguel Uribe le habría dicho que estaba dispuesto a acompañarlo en su campaña presidencial, lo cual significaría en algún punto, así se identifiquen por sus propios principios políticos, como una forma de saltarse no solo al partido que lo determinó como candidato, precandidato a la presidencia, sino además también saltarse las instrucciones del expresidente Álvaro Uribe, quien fue quien lo estableció como candidato posteriormente al asesinato de Miguel Uribe Turbay, y en ese momento Uribe Londoño señaló que quería llevar las banderas de su hijo. Sin embargo, esta decisión pues significa saltarse los principios propios del partido y deja al Centro Democrático en una situación bastante compleja en medio ya de la carrera por la presidencia. Miguel Uribe Londoño fuera del Centro Democrático. Entre tanto, el pacto histórico dice que ya tiene la fecha para inscribir a sus candidatos al Congreso. Esto pese a que el partido todavía no cuenta con la personería jurídica. El candidato presidencial Iván Cepeda dio a conocer los detalles de la inscripción de aspirantes al Senado y Cámara y pues está listo en su carrera. Aparece él como el de mayor intención de voto según la encuesta de Inbamer. Sin embargo, el panorama no es claro para el pacto histórico, porque si no puede registrar a los candidatos a la manera de la lista, pues tendrá que buscar otra opción. Como un pacto criminal, así lo calificó la fiscalía, lo que ocurrió, el contubernio que ocurrió entre esta red de la UNGRD, por la cual imputó durante la audiencia de este lunes 1 de diciembre a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por el caso de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la UNGRD.
el concepto bastante fuerte de la fiscalía, sobre el cual ya hablaremos en un proceso que todavía no acaba, está en una de las etapas iniciales, pero así como está en esa etapa, pues ya veremos resultados más adelante, probablemente en los próximos días. Por eso queremos hablar con Carlos López, el periodista de la sección Justicia que ha estado cubriendo este tema de cerca. De hecho, ya habíamos tenido un episodio reciente hablando de este tema, pero otra cosa es ya cuando la fiscalía habló y una fiscalía que no necesariamente representa para el gobierno nacional esquinas distantes, y sin embargo la dureza con la cual la fiscalía dio este concepto pues da mucho que hablar en las próximas semanas. Carlos, bienvenido. Hola, un saludo, Carlos, y también extiendo a las personas que están escuchándonos en este nuevo capítulo, y bueno, aquí presto para hablar un poquito de este capítulo que se abrió en el Tribunal de Bogotá con la imputación a los dos exministros. De acuerdo, lo primero es la imputación, el concepto que entrega la fiscalía. ¿Qué podemos decir al respecto de este discurso que fue muy fuerte? Claro, Carlos, pues para que las personas que nos estén escuchando se ubiquen un poco, hemos venido escuchando en los últimos 2 años del escándalo de la unidad de gestión del riesgo. Explotó con la compra de 40 carrotanques plagada de coimas, y luego se ha venido extendiendo con varias personas y llegamos hasta este punto en el que los imputados son Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla, quienes hicieron parte muy cercanos al gobierno del presidente Gustavo Petro. La fiscalía los llamó hace unos días a responder por 3 delitos: concierto para delinquir, cohecho por dar o ofrecer e interés indebido en la celebración de contratos, porque al parecer ellos, dice la fiscal María Cristina Patiño a cargo de este caso, se aliaron para formar, como usted bien lo indica, un pacto criminal en el que, como cabezas del Ejecutivo, ordenaron entregar contratos de Invías y de la unidad a distintos congresistas que luego los iban a favorecer en el legislativo, votándoles a favor varios proyectos como la reforma la reforma pensional y también la de la salud. Esa alianza criminal, según la fiscalía, habría contado con la ayuda de varias personas como Olmedo López, Snyder Pinilla, Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, y pues llegamos al punto de Bonilla y Velasco, quienes han recibido fuertes señalamientos de la fiscal Patiño al decirles que el gobierno se habría extralimitado, si se quiere, de su poder y habría corrompido, habría sido perverso con el Congreso, y que no se trató solamente como de encuentros nada más entre 2 ramas del poder público, sino que hubo allí una alianza criminal para desfalcar a los más pobres, como en el caso de La Guajira, una región ampliamente azotada, y a otras regiones del país. Ese tema que usted toca es clave dentro de toda la discusión sobre la UNGRD. Muchas veces nos enfrascamos en lo jurídico y lo que hay y en los grandes nombres, y lo que hay detrás son los niños y la gente que vive en La Guajira en unas condiciones que, como el presidente ha dicho, en efecto, pues son condiciones muy difíciles, y el acceso a agua era fundamental. Pero me llama la atención, dentro de lo que dice la fiscalía, que la gravedad aumenta porque no se trata solamente de personas que facilitaron que ocurriera esta red, sino que además tenían, dice el concepto, poder real para concretar esos contratos, lo que hace que el acto no sea hipotético, sino ni simbólico, sino plenamente eficaz. Es decir, tenían toda la potestad para tomar las decisiones que se tomaron. Claro, y por eso la fiscal Patiño gradúa esto de un comportamiento altamente lesivo, porque se trata de 2 personas que hacían parte del gabinete ministerial, que tenían amplia influencia en contratistas, en otros funcionarios públicos, y eso hace que se les reproche en mayor medida esto por lo que los indican. Esa repartija de contratos, hablemos de 79 contratos entre Velasco y Bonilla, habrían pactado entregar a dedo para favorecer sus intereses y los del gobierno. Eso claramente no es nada mayor, nada menor, es algo grave, como lo calificó la fiscal, y ya hablaremos un poquito como de esas particularidades de cada contrato, pero sí, como usted bien lo dice, es de la mayor gravedad que 2 ministros, y nada más y nada menos que el de la política y el de
los asuntos económicos estén inmiscuidos en este escándalo de corrupción. Carlos, el proceso de esta audiencia durante este lunes, 1 de diciembre, pues la fiscalía presentó sus argumentos, pero desde la defensa, ¿qué dicen? Es decir, ¿en qué punto están los argumentos de la defensa? Claro, la defensa la lideran por un lado una oficina del abogado Mauricio Pava, y por el otro lado está una abogada de apellido Suárez. Ellos han alegado, claramente han controvertido los argumentos de la fiscalía. Han dicho, por ejemplo, que no quedaban claros ciertos aspectos, que no debían imputarse el delito de concierto para delinquir porque sus representados no se aliaron para cometer delitos indeterminadamente, sino que fueron muy puntuales. Ellos no están conformes con esta petición que ha hecho la fiscalía tampoco de enviarlos a casa por cárcel, y van a poder exponer sus reparos más adelante en una audiencia que está citada para el 15 de diciembre. Es como lo preliminar que ellos dijeron, y vale la pena notar que durante cerca de 9 horas la palabra la ha tenido mayoritariamente la fiscal, que es la que ha señalado los presuntos delitos en los que incurrieron los dos exministros. En este punto, pues recuerdo que en las primeras fases de cuando se empezó a hablar de la vinculación de estos funcionarios a esta red, pues facilitar el proceso de proyectos de reforma que al final de cuentas tuvieron el camino más difícil y no salieron, como por ejemplo el primer intento de la reforma a la salud, viene siendo a veces como su carta más, digamos, efectiva. ¿Cómo voy a ayudar en un proyecto o intentar manipular un proyecto que no salió? Pero ya es posible demostrar que sí estaban vinculados de la forma en que la fiscalía lo dice. Pues mire, Carlos, que la imputación de cargos que ha solicitado la fiscalía se da luego de que ya varias personas han encendido el ventilador, como se dice coloquialmente. La primera de ellas fue Olmedo López, que fue el director de la unidad de gestión de riesgo. Otra fue Snyder Pinilla, y la última, muy clave en este capítulo del escándalo, es María Alejandra Benavides, quien fue asesora del Ministerio de Hacienda y trabajaba de la mano con Ricardo Bonilla. Lo primero fueron esos testimonios que ellos dieron en aras de buscar beneficios judiciales a la fiscal Patiño, ¿cierto? Pero la fiscal, en la audiencia de este lunes, ha dicho que fue corroborado lo que contaron los testigos con otro tipo de elementos probatorios que serán discutidos más adelante. Es decir, ella dice que tiene chats, tiene audios, tiene testimonios, tiene documentos con los cuales va a soportar y busca ganar este caso, que es uno de los otros capítulos de la unidad de gestión de riesgo y ahora extendido a Invías. Hablemos de tiempos, Carlos, porque entonces esto fue hoy, pero entonces el caso se va a retomar más o menos dentro de unos 15 días, ¿verdad? Sí, más o menos, Carlos. Lo que hizo la fiscal Patiño fue decir, bueno, imputo a Bonilla y a Velasco por 3 delitos que ya los enunciamos, porque al parecer se habrían interesado en torcer 79 contratos, de los cuales solamente 7 alcanzaron a firmarse. Eso hay que aclarárselo a la audiencia. Y en esos 7 contratos y los otros que no se alcanzaron a suscribir, pues el interés habría sido el mismo que ya tocamos, ir a corromper al Congreso para aprobar reformas como la pensional y la de la salud. Luego de eso, ¿qué viene? Luego de estos señalamientos que ha hecho y esas duras exposiciones, la Fiscalía, viene la intervención del Ministerio Público, en este caso pues es la Procuraduría, que dirá si se violaron o no garantías a los procesados, y lo último será la intervención de las 2 bancadas defensivas, tanto la de Bonilla como la de Velasco, para ahí sí la magistrada Aura Alexandra Rosero decidir si tiene la razón la Fiscalía en su petición de enviar a los exministros a una detención domiciliaria en su casa, o si por el contrario deben seguir en libertad defendiéndose como lo piden la bancada de abogados que los representan. Eso estará por verse. En una primera sesión, el 15 de diciembre, intervendrá el Ministerio Público y la Defensa, y 3 días después, es decir, el 18 de diciembre, la magistrada Rosero dará su veredicto de si los envía o no a la famosa casa por cárcel. Aunque pues no se puede decir cárcel debido a que no han sido condenados, pero para que la gente entienda un poquito de que van a estar privados de su libertad en sus hogares. ¿Existe la posibilidad de que no sea prisión domiciliaria? En caso de que, obviamente, el fallo sea prisión, ¿existe la posibilidad de que no sea prisión domiciliaria, sino la convencional?
Pues suele ser muy raro que un juez dicte una medida más dura que la que pide la fiscalía. Suele ser muy atípico, como que la magistrada vaya a decir, no, yo creo que esto no es una detención domiciliaria, sino que esto tiene que ser cárcel. Suele ser muy raro. Lo que podría esperarse de acuerdo a lo que uno conoce, digamos, como periodista, es que o dicte la detención domiciliaria o los deje libres. A la magistrada decir, qué pena, la fiscalía no sustentó bien su medida, yo los dejo libres a estos dos hombres, pero que se sobrepase de más allá de lo que pide la fiscalía suele ser raro, pero pues puede verse, pero no, casi no se presenta. Bueno, Carlos, y no se trata solo de los nombres, si bien son bastante ruidosos los nombres de los dos exministros, que son además, uno de ellos, por ejemplo, Velasco, tiene un historial en la política importante y ha girado en medio de varios de partidos a lo largo de la historia política suya y de los últimos años. Pero salieron otros nombres y algunos de esos nombres ya habían sido mencionados en algún momento. Luego el foco de atención se les retiró por diferentes motivos, algunos de ellos porque decían no hay pruebas contra nosotros, pero volvieron esos nombres a la mesa. Claro que sí, Carlos. Mire que la fiscal Patiño volvió a subrayar que son muchas las personas que están todavía por fuera del capítulo de imputados, es decir, hay más nombres bajo la lupa de su despacho, y especialmente se hizo énfasis en la imputación a Bonilla y a Velasco, en la congresista Marta Peralta Piazú. Recordemos que ella, como usted bien lo dice, ha sido ampliamente mencionada en otras audiencias de este escándalo de corrupción. Ella ha insistido en que pues, es inocente, pero la mencionaron especialmente porque se habría interesado en el segundo semestre de 2023 en ayudarle a Bonilla y a Velasco, especialmente a Velasco, con aprobar la reforma pensional en el Congreso a cambio de que le favorecieran en 4 contratos. Uno en Mistratorio y Saralda, otro en Agua Azul, otro en el departamento de La Guajira y otro en el municipio de Puerto Concordia en el Metro. Al parecer suman miles de millones de pesos. Ella, a cambio de que se los entregaran, pues iba a impulsar esa reforma social muy importante para Petro, como lo es la pensional, en el Congreso. Y detrás de Marta Peralta Piazú estaría también el nombre de Berenice Bedoya, otra de las congresistas salpicadas en este escándalo, que estaría como al margen de esas 4 contrataciones que no alcanzaron a suscribirse, pero que iban a pactarse en este entramado. Así que son otras 2 personas que se suman al escándalo de corrupción y que seguramente, por lo que dijo la fiscal, pues harán parte de un dossier más amplio, tanto en la Corte Suprema como en la Fiscalía. También, Carlos, para cerrar, pues no son solo Bonilla y Velasco los más grandes, ¿no? Hay más funcionarios dentro de toda esta pirámide gigante de nombres que afectan al gobierno. Sí, digamos que los, entre comillas, peces gordos de este entramado de corrupción que habrían liderado la denominada empresa criminal. El primero en caer fue Olmedo López, que fue director de la Unidad para la Gestión del Riesgo. Luego vino Sandra Ortiz, luego también Carlos Ramón González, hoy prófugo de la justicia, César Manrique, también prófugo de la justicia, y estos últimos 2, que son Bonilla y Velasco, se suman a ese paquete ya de 6 nombres de peso, si se quiere, del gobierno de Petro vinculados. Hay otras personas ya, incluso tras las rejas, pero son, digamos, las piezas más importantes en esta pirámide, como usted lo dice, que habría llegado al Congreso en distintos partidos, en distintas comisiones, tanto de Cámara como de Senado. Así que esperaremos qué hace por su lado la Corte Suprema con los congresistas ya investigados y qué otros resultados da la Fiscalía frente a los competentes para ellos. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube del Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcast del Tiempo. Además, si quiere recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, sigue el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano.
Podcast El Tiempo.